Entonces, nuevamente, el agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Cañete también por esta invitación en un diplomado, considero yo muy importante, más allá de la persona que le habla, los otros profesionales, muchos de ellos amigos, son grandes profesionales de los cuales ustedes pueden aprender mucho. Así que yo creo que es una oportunidad muy importante de continuar con estos temas de capacitación y sobre todo de continuar aprendiendo, porque uno nunca deja de aprender. Algo más para ya cerrar esta pequeña introducción. Aproximadamente, como este curso dura 2 horas, a medio tiempo, de repente 30, 40 minutos, vamos a hacer algo que se llama una pausa activa, ¿no? Esta pausa activa implica que vamos a hacer alguna actividad física, algo para estirarnos, porque no es bueno estar sentado tanto tiempo, tanto ustedes como yo. Vamos a realizar alguna actividad que no va a durar más de un minuto y nos va a permitir mantenernos activos durante los minutos que quedan, porque ya después de las 12 uno empieza a pensar en el almuerzo, en lo que va a comer, en lo que va a cocinar, ¿no? Así que, y es domingo, ¿no? Es día de parrillada. Así que vamos a centrarnos en el curso y vamos a hablar propiamente de los derechos reales. Como bien se ha señalado, en este curso especializado se nos ha dado un temario muy interesante de temas o aspectos muy relevantes con relación a los derechos reales, pero que, como les decía, vamos a dar incidencia sobre todo en algunos casos, en alguna jurisprudencia, para ver más allá, ¿no? No solamente lo que dice la norma, sino cómo se aplica en estos casos donde hay derechos de propiedad sobre bienes, sobre posesión, sobre usufructo, superficie o servidumbre. Estas últimas figuras que a veces no son muy acogidas, a veces no hemos encontrado tampoco muchos casos prácticos, pero que vamos a tener a bien conversar con ustedes sobre eso. Cuando hagamos también referencia a el tema relativo a los derechos reales, hay que tener en cuenta algunos plenos casatorios. Recuerden ustedes que nuestro derecho no solamente nuestro derecho tiene tanto de civil law como de common law. Es decir, los jueces resuelven en función a la norma, pero también resuelven en función a decisiones judiciales, que lo conocemos básicamente como plenos casatorios. ¿Cuáles son esos plenos casatorios en los que se ha dicho, se ha hablado, se ha expresado respecto de temas propiamente de derechos reales, ¿no? Ahí tenemos marcado, por ejemplo, en lo relativo a la propiedad inscrita versus el embargo no inscrito, al tema de ejecución de hipoteca, a los actos de disposición de bienes sociales, al tema de otorgamiento de escritura pública, el tema de prescripción adquisitiva en el segundo pleno casatorio, ¿no? Y en el tema del cuarto pleno, el desalojo por ocupante precario, que hace referencia al tema de la posesión. Entonces, tenemos mucho material como para poder desarrollar incluso un evento, ¿no? De cómo se desarrollan los derechos reales en los plenos casatorios. Entonces, en lo que refiere propiamente a los temas que se nos ha encomendado, vamos a tratar de vincular o establecer estos plenos casatorios o la jurisprudencia también del Tribunal Constitucional, ¿no? Que en algunos casos ha mencionado, ha hecho referencia a estos derechos reales de propiedad. Y para hablar de los derechos reales de propiedad hay que tener en cuenta que nuestro código, si bien en el artículo 881 hace referencia a una noción, dice, ¿no? La noción de derechos reales, sin embargo, lo único que nos dice son derechos reales los regulados en el Código Civil y en otras leyes, pero no nos da propiamente una definición de los derechos. Hay autores que sostienen que una norma no debería establecer ninguna definición porque evidentemente con el transcurso del tiempo, la evolución, los cambios, puede ir modificándose esta circunstancia y no podemos parametrar una figura a una situación estática. Y recuerden ustedes, ¿no? Mucho de esto se vivió en la época de la pandemia. ¿Cuál era nuestra mentalidad o nuestro pensamiento del contrato de arrendamiento, por ejemplo? ¿No? Antes de la pandemia y cómo ha cambiado esta concepción
después de la pandemia, cómo se ha establecido un nuevo tipo de contratación incluso, ¿no? Con relación a ello. Entonces, vamos a ver cómo las circunstancias del tiempo pueden cambiar algunas figuras. Por eso que lo más recomendable como una técnica jurídica es no establecer ningún tipo de definición o de conceptos. Sin embargo, bien sabemos nosotros que los derechos se dividen en derechos reales y derechos patrimoniales, ¿no? Derechos que tienen una vinculación propiamente directa con la persona y aquellos otros que están referidos propiamente a bienes, ¿no? Y estos bienes casualmente también regulan nuestra norma sustantiva bajo estas características. Entonces, cuando el código va a mencionar o va a establecer qué bienes tiene la característica o qué situaciones tienen las características de derechos reales, hay que tomarlo en cuenta. Pero no es un tema propiamente cerrado, porque también existe otras leyes que de alguna u otra manera también hagan referencia a los derechos reales. Entonces, un derecho real tiene una característica muy importante, ¿no? Porque tiene un contenido de carácter patrimonial. Un contenido de carácter patrimonial que permite a quien es su titular, a quien es el dueño, a quien detenta un nexo con el mismo, la posibilidad de disponer, la posibilidad de disfrutar de este bien sin mayor limitaciones que la que puede establecer la norma, la que puede establecer propiamente la ley. Entonces, puede darse determinadas ventajas económicas o no con relación a este bien, de acuerdo a la naturaleza del mismo. Entonces, estos son los principales elementos o características, ¿no? Y por eso les decía, ¿no? Frente a la propiedad, por ejemplo, que es un bien de carácter principal y del que vamos a hablar, tiene propiamente la naturaleza o el carácter de un derecho real. Es este que detenta una persona, ¿no? Es este que puede incluso diversas facultades se pueden dar con relación a él, diversas características, diversas circunstancias que la vamos a analizar en unos momentos. Por ejemplo, el usar, el disponer, el poder destruirlo. Yo con el bien que yo tenga puedo hacer propiamente lo que quiera, venderlo, cederlo, pero siempre va a haber límites, ¿no? Y muchas veces sucede en una realidad concreta como la nuestra, ¿no? En la que de repente em, yo, ¿no? Casualmente por eso les decía al principio, ¿no? Yo estoy un domingo tranquilo en casa, ¿no? Y de repente escucho un estruendo tremendo al costado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una pollada, una frejolada, una parrillada, y yo quiero estudiar, no puedo llevar a cabo mi sesión, mi clase o alguna actividad por ese ruido. Y cuando voy a reclamarle, de repente a esta persona me dice, oye, estoy dentro de mi propiedad. En mi propiedad puedo hacer lo que quiero, el parlante está dentro de mi casa, no está fuera del mismo y el ruido todo, yo puedo hacer lo que quiera porque estoy dice, en mi propiedad. ¿Y esto es cierto o no es cierto? O incluso cuando algunas actividades ya sacan, ¿no? Estos parlantes fuera para colocarlos en la acera, o cuando cierran la calle incluso para hacer estas actividades. Y dicen, no, estoy en mi propiedad. O sea, ¿hasta dónde queda el ámbito de propiedad? ¿Hasta dónde hay un límite, no? Por eso que tiene que aparecer la ley a través de su autoridad, a través de la autoridad, para que se pueda rectificar este tipo de situaciones, ¿no? Hemos visto cómo en determinados municipios, ¿no? Han hecho algunas actividades mediante las cuales algunos vecinos construían o fuera de la calle, ¿no? Cerraban, cercaban propiamente la acera o en la misma calle ponían una escalera para subir al segundo piso y era propiamente que estaban atentando contra la propiedad, ¿no? Pública. Entonces, ¿cuáles son esos límites? ¿Hasta dónde puede llegar eso? Casualmente el derecho establece. Y todo está regulado, sino que lamentablemente en nuestro país existe mucha criollada, ¿no? Ese es el término que se le da a la ilegalidad, ¿no? Nosotros decimos criollada, pero es ilegalidad. Y muchas veces esto se,
se corresponde, lamentablemente, por autoridades que cierran los ojos o miran para otro lado con la finalidad, evidentemente, de no hacer cumplir la ley, la falta de autoridad. Pero fíjense, todo esto tiene un contenido, como ustedes pueden ver, de carácter patrimonial, que tiene que ver con los derechos reales y tiene que ver con los derechos que nosotros como abogados o futuros abogados debemos conocer, ¿no? Creemos que es natural, que es normal que una persona construya o ocupe una acera, ¿no? Y lamentablemente esto no es tan cierto. Entonces, que quede claro esta diferencia que hemos establecido para fijar propiamente lo que es un derecho real. Y como el más evidente derecho real, ¿no? Que establece propiamente, y hablábamos de las limitaciones que debe tener los derechos, sobre todo el derecho de propiedad, que es el máximo. La Constitución, nuestra Constitución, ha establecido casualmente estas limitaciones, porque decíamos, y el código establecía, ¿no? Que hay limitaciones respecto del ejercicio del derecho a la propiedad, ¿no? Entonces, nuestra Constitución establece, ¿no? El derecho a propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley, ¿no? Este es la restricción que puede haber, es la norma la que va a establecer los supuestos en los cuales yo no puedo ir más allá, ¿no? Mi derecho acaba donde empieza el derecho de otra persona, ¿no? Cuando yo estoy, por ejemplo, en un salón de clase de manera física, yo tengo una carpeta, se me designa, pero yo no puedo estirar los pies y colocarlos en la carpeta de mi vecino o de mi vecina, porque ya estoy yendo más allá del derecho que se me ha dado hasta ese momento. Entonces, este límite puede darse por razones propiamente de seguridad nacional, puede algunas restricciones por tema de adquisición, posesión, explotación o transferencia de determinados bienes. No vamos a desarrollar propiamente estos aspectos muy puntuales, pero sí mencionarlos. Y también en el tema de la prohibición, ¿no? A los extranjeros que puedan adquirir y puedan poseer dentro de los 50 límetros de la frontera, ¿no? Sobre todo vamos a hablar de los tipos de bienes, ¿no? Bienes muebles, inmuebles, y acá se hace referencia a minas, tierras, bosques, aguas, combustibles, ¿no? O fuentes de energía eléctrica. Entonces, y nuestra norma suprema establece casualmente estos límites que deben darse dentro de los derechos, ¿no? Sobre todo el derecho de propiedad. Y como les decía, la idea es conversar, la idea es dialogar y no solamente centrarnos en el aspecto jurídico, en el aspecto propiamente legal, ¿no? Tenemos una casación del año 2019 que me gustaría, vamos leyéndola y me gustaría que ustedes puedan participar. Vamos a preguntar sobre esto, qué es lo que ustedes opinan, ¿no? Y qué es lo que podemos descubrir de este considerando de la casación. Ustedes me pueden decir, y acá quiero ver mucho, vuelvo a reiterar, la participación, el nivel de comprensión, de análisis que podamos tener y aprender, ¿no? Porque de repente, vuelvo a reiterar, muchos de ustedes tienen mucho que enseñar y más se aprende cuando se enseña, ¿no? Dice, reza una frase muy importante. Miren, en este séptimo, considerando que lo hemos destacado, ¿no? Para lo que estamos conversando, este pequeño tema, y así lo vamos a ir incidiendo en las 2 horas que vamos a ir conversando, se señala, dice, asimismo, argumenta el recurrente que era para oponer derechos reales, lo que estamos analizando sobre inmuebles, ¿no? A quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone no necesariamente tiene que estar inscrito con anterioridad en los registros públicos por no ser, ¿no? Constitutivo del derecho de propiedad, ya hablaremos también de eso, sino que debe primar la buena fe, la cual no ha concurrido en el caso que nos ocupa, pues el actor que recibió en dación de pago el inmueble de su propiedad sabía, fíjense, sabía perfectamente que el recurrente era el propietario del inmueble por ser dependiente de la empresa IFEXAC al respecto. De conformidad con lo señalado precedentemente, corresponde precisar, en el caso de autos, no se está oponiendo un derecho real a quien también tenga uno sobre el bien inmueble en materia de controversia.
pues, como ha determinado la Sala Superior, el emplazado no cuenta con título oponible al accionante por lo ya expuesto. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué temas se están tratando aquí? En este séptimo, considerando a qué está haciendo referencia, ¿no? Más allá del contexto, ¿no? Que lo podemos conversar, pero me gustaría saber, en este séptimo, considerando qué es lo que ustedes pueden percibir. ¿A qué se refiere la Corte Suprema cuando precisa algunos aspectos con relación al caso en concreto? Alguien que quiera levantar la mano, alguien que quiera participar, vuelvo a reiterar, vamos a conversar, vamos a aprender. Reiner, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estimado Reiner, igual que los demás participantes, ya saben la modalidad con la institución, siempre activando su cámara para que nuestro docente sepa quién se está dirigiendo a él. Estimado Reiner, adelante, por favor, puedes activar tu audio. Gracias. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días con los colegas. En esta jurisprudencia, la Corte Suprema se refiere al derecho inscribible, ¿no? Al derecho que está inscrito y que ese derecho, hasta antes de ello, primaba sobre aquellos derechos no inscritos. En tal sentido que está relacionado con el principio, ¿no? Primero inscrito en el tiempo, fuerte en el derecho, ¿no? En ese sentido, de esta casación para adelante, se relativiza ese derecho, se relativiza esa categoría de seguridad jurídica y se va ya a la buena fe, ¿no? Que también indica que el comprador tiene que ser, pues, no negligente, ¿no? Sino tiene que ser proactivo a fin de ver si la propiedad que está siendo vendido se encuentra o no se encuentra poseído, ¿no? Gracias, doctor. Correcto, no, muchas gracias a ti. Y alguien más que quiera complementar algo, pues fíjense, entonces, cuán importante es no solamente el aspecto relativo a lo que pueda decir la norma con relación a la naturaleza de lo que son los bienes, los tipos de bienes, algunos principios, como hizo referencia nuestro colega y amigo, ¿no? Sino también ahora ya hay un aspecto subjetivo, ¿no? Que tiene que tomarse en cuenta. Dice, sabía perfectamente que el recurrente era el propietario del inmueble. Entonces, ¿cómo la jurisprudencia nos permite ampliar un poco el abanico y el conocimiento, ¿no? Para, en un caso en concreto, podernos nosotros aplicar. Entonces, esa es la idea, esa es la orientación que particularmente yo trato de incentivar en las exposiciones que realizamos, porque sí, la norma la podemos leer, de repente la podemos entender, pero ¿quién mejor que nuestra Corte Suprema que nos puede ampliar, ¿no? El conocimiento y que nos puede dar otro perfil para aplicarlo en un caso en concreto? Alguien más que quiera participar, por favor, levante su manito, no hay ningún problema, mientras yo sigo comentando. Hay algo que ocurría hace muchos años, y ustedes recordarán cuando estudiaban derecho romano, ¿no? Existía el Código Civil, ¿no? El Código Civil de Justiniano. Y que este Código Civil de Justiniano pervivió durante mucho tiempo, ¿no? En la España, pero ¿por qué? Porque casualmente se fueron dando eh, quienes, ¿no? A través de las glosas, a través de los comentarios, permitieron actualizar un poco esta norma para ponerla en vigencia o en contexto, ¿no? Como se veía y veía desarrollando en los tiempos. Nuestro código es de 1984. ¿No? Y a la fecha, ¿cuántos años han transcurrido? Entonces, le corresponde a la Corte Suprema, a través de diversas decisiones, ir actualizando estos aspectos. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Vuelvo a reiterar, no quiero que esto sea un monólogo. Tengo 375 participantes y yo creo que todos podemos aportar algo. Y vuelvo a reiterar, nos sentimos comprometidos, ¿no? Y sentimos que no estamos solamente frente a una pantalla y como si estuviéramos en un salón de clase, porque esto, más que una disertación, como les dije al inicio, es un diálogo, una conversación. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estimado Samuel, puedes activar tu audio. ¿Qué Adelante. tal? Muy buenos días, doctor. Muy buenos días con todos y con todas. Un saludo desde Piura. Ah, Sí, doctor,
Bueno, la casación en el considerando séptimo, ¿no? Lo que yo puedo recuperar ahí es el conflicto entre dos derechos reales y ahí hay una discusión, ¿no? ¿Cuál prima si una persona tiene el mismo derecho real entre dos bienes? Y vemos la importancia de la buena fe, ¿no? El principio es un principio fundamental ahí de lo que es el ámbito del derecho civil que va a poder determinar este conflicto, ¿no? ¿Quién tiene buena fe y a quién se le va a otorgar un mejor derecho, ¿no? Sobre ese bien en discusión o ese bien en controversia. Eso es lo que yo puedo rescatar a esto. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Recuerden, por favor, que se ha dicho al inicio de clase que tiene que estar su cámara conectada y identificarse, ¿no? Ahí está iPad de Kevin. Por favor, identifíquense. Esas son las reglas de juego. No sé si Reader le dará la posibilidad de que puedan participar, pero por favor, es muy importante esto y quiero de repente cortar el tiempo. Si nosotros queremos dar verdaderamente el valor a un diplomado, un curso, porque lamentablemente ustedes saben que hay instituciones que venden, ¿no? Y es más, ustedes mismos comentan eso, oye, no, esa institución no sirve porque a mí me la regalaron, no, yo pagué 30 soles y conseguí el diploma, o pagué tanto ¿y qué aprendiste? Nada, tienes un cartón que no te sirve de nada porque no aprendiste. Pero si tenemos una institución como Diápolis que te obliga a estar presente para darle ese valor, para que quien verifique en su momento, como la Junta Nacional de Justicia, sepa, así, el doctor fulano de tal, el doctor Héctor Borda, estuvo presente, porque en la cámara se le veía a él. La doctora Juana Pérez estuvo porque ahí se ve, y casualmente este certificado refleja que el doctor, la doctora, estuvieron en el curso. Ustedes han escuchado, han visto en la realidad cuántos fiscales o jueces se llenan de certificados y a cuántos fueron realmente. Entonces, el valor, la exigencia que tiene esto es casualmente darle este valor a este y que nadie pueda decir, Udiápolis regala los certificados, ¿no? Por la obligatoriedad, por la exigencia que se da. Y a eso debemos apuntar, que las instituciones siempre tengan esta performance que va a implicar casualmente que no cualquiera va a tener un certificado. ¿No? No solamente porque pago, ¿no? Igual pasa en las universidades. Como yo pago, me tiene que aprobar el profesor. Y lamentablemente hay universidades así. Y cuando un profesor es muy exigente, y lo digo porque me ha pasado, te terminan sacando. Pero doctor, ¿por qué jalas a tanta gente? No, no lo jale. Y al siguiente ciclo no enseñas, porque no les gusta la exigencia. Y por eso tenemos el nivel muchas veces que tenemos. Ustedes como abogados lo ven a diario y lamento decirlo, ¿no? Que muchas decisiones judiciales que usted dice, ¿quién hizo esta resolución? ¿No? Cuesta mucho pensar que un juez puede haber resuelto bajo esas características. Entonces, démosle el valor a esta exigencia en el curso. Alguien quería comentar y le corté esa posibilidad para ya seguir conversando. Miren lo importante. Kevin, creo que Jacinto, no sé, Reader, si le darás la posibilidad En algunos o... casos, doctor, quizá levantan su manito de casualidad y por eso también no se le permite. Y sumado a ello, doctor, agradecer la deferencia con la institución, sí, los estudiantes tienen que rendir exámenes porque es un diplomado, tienen que rendir 3 exámenes y foros académicos. Esa es la virtud que tiene nuestra institución. Ed- Estimado Edmundo, ¿habías Edmundo. levantado tu manito? Sí, sí, Edmundo había levantado hace un rato también la manita. Estimado Edmundo, puedes activar tu audio, así como activaste tu cámara, encontrarás la opción. Bien, Ahí doctor, está. muy buenos días. Justamente Buenos lo días. que dice el profesor, bueno, con todo gusto y a la vez es muy claro en su disertación, tiene razón, nosotros mismos nos hacemos daño al tener este tipo de prácticas, ¿no? Y no estar imbuidos en el tema. Como dice, hay fiscales, jueces también que compran así los certificados, y eso es claro. Entonces tiene toda la razón lo que dice el profesor. Tenemos que más intervenir, ¿no? Intervenir y entendemos más las cosas. Esa es Así es. mi apreciación, doctor. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más sobre el tema? ¿Alguien más que quiera explicar sobre
este considerando séptimo que lo hemos rescatado y que fíjense, como les decía, nos permite hablar un poco de los derechos reales y nos permite ir más allá de lo que establece la norma. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos derechos reales principales que se pueden dar y que podemos tener en cuenta en nuestro sistema, ¿no? Nuestro código procesal, nuestro código civil, disculpen que a veces me equivoco con el tema de procesal civil, nuestro código civil va a hacer referencia a aspectos como la posesión, la propiedad y la copropiedad. Y tenemos suficiente jurisprudencia que ha analizado de alguna manera, ha revertido las ideas, ha habido contradicciones sobre algunos temas, pero ha ido de alguna u otra manera tratando de perfilar estas figuras que son muy importantes para el desarrollo de nuestro sistema jurídico, ¿no? La posesión como el ejercicio de hecho, ¿no? De una o más poderes inherentes a la propiedad, ¿no? Porque se entiende o se toma en cuenta propiamente algunos aspectos, no todos, ¿no? La propiedad sí permite disfrutar, disponer, usar, ¿no? Y realizar actos siempre y cuando no esté en contra del interés social. Pero la posesión es mucho más limitada. Pero casualmente con relación a la posesión, y lo vamos a, a realizar más adelante, se dan muchas situaciones, ¿no? Desde establecer si existe o no existe un mejor derecho de posesión. ¿Se puede discutir un mejor derecho de posesión? ¿Qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? Vamos a hablarlo más adelante. Sobre posesión, ¿qué otros derechos son conexos con el tema de la posesión? Contrato de arrendamiento, donde hay posesión, una prescripción adquisitiva, donde hace referencia a la posesión. Entonces, fíjense, es una figura importante que hay que conocerla para poderla desarrollar e interpretarlo respecto al contexto de los casos o los supuestos que vamos a ir conversando. Y como decía, ¿no? El tema de la propiedad, ¿no? Que tiene todas estas prerrogativas, estas facultades de la que puede detentar una persona, ¿no? Que se considera propietario del bien. Y otro de los derechos más importantes también es el tema de la copropiedad, ¿no? Está bien, sí, yo soy propietario, pero compré una propiedad y le dije a Reader, oye Reader, vámonos en un 50-50, ¿qué te parece si compramos este edificio para tener un edificio importante para continuar el desarrollo de nuestras capacitaciones en Udeápolis? ¿Qué te parece? Ya, doctor, ahí lo hacemos. ¿En dónde? Empezamos de repente en Arequipa y después nos vamos al Cusco, nos vamos a Ayacucho y vamos expandiendo, ¿no? Entonces, vamos a detentar una copropiedad, vamos a ser copropietarios. Y la pregunta es, por ejemplo, y también vamos a ir adelantando un poco, ¿pueden prescribir dos copropietarios? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia? ¿Qué dice la práctica? ¿No? Para ver si es posible que dos propietarios, uno de ellos pueda prescribir frente al otro. Con Reader compramos una propiedad y resulta que me fui a España y lo dejé al pobre Reader, ¿no? Ya yo hice mi vida por acá, me olvidé y Reader dice, ¿qué hago con esta propiedad? ¿Puedo prescribirla o no? ¿Es posible que yo pueda ser el propietario de todo? Porque el doctor Rioja ya me abandonó, se fue a las Europas, ya enseña en otras universidades y el Perú ya no le importa, creo yo, y se olvidó de la sociedad, se olvidó de esto. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Vamos a ver qué es lo que nos dice, qué es lo que opinan ustedes, ¿no? Y qué es lo que propiamente señala la jurisprudencia. El usufructo del que vamos a hablar más adelante, ¿no? Que de manera general es ese derecho que le permite a una persona, ¿qué cosa? Usar y disfrutar un bien, ¿no? Que evidentemente le pertenece a otro sujeto, pero que lo va a hacer por un espacio de tiempo delimitado, ¿no? Y vamos a ver cómo hay alguna limitación. Vamos a ver también cómo la jurisprudencia, el tribunal registral también hace referencia sobre temas de usufructo. Figuras como el uso y la habitación, que lo veremos también al final, ¿no? Referido a derechos de ejercicio sobre el uso de un bien de carácter no consumible y el derecho de superficie, ¿no? Algo que muchas veces también se da en nuestra realidad, ¿no? La pregunta común que siempre vemos muchas veces en Internet o en Facebook, ¿puedo construir, ¿no? En el terreno de mi suegra?
puedo construir en el terreno de mi suegro, puedo construir en el terreno de mi novia, ¿no? ¿Tengo algún derecho yo sobre esa propiedad? Vamos a hacer referencia también cómo la jurisprudencia ha resuelto esta situación. Sobre esto no me voy a referir con mayor amplitud para ganar el tiempo con otras figuras, pero ustedes saben, cuando hacemos un análisis de los derechos reales hay que tener en cuenta las clases de bienes, ¿no? Es importante saber cuándo estamos frente a un bien inmueble, es importante saber cuándo estamos a un bien mueble, ¿no? Hay algunos sistemas que hablan de bienes inscribibles y no inscribibles, ¿no? Para establecer una mejor naturaleza, porque casualmente por eso se derogaron, y ustedes pueden ver en el inciso 6 y en el inciso 9, ¿no? Algunas figuras. Cada sistema de alguna u otra manera le da una nomenclatura distinta. En el caso nuestro, desde el 84 hablamos de bienes inmuebles, ¿no? Lo que ustedes pueden ver en detalle ahí, y también hace referencia a lo que se conoce como bienes muebles. Y tanto los bienes muebles como los inmuebles pueden detentar alguno de los derechos que hemos establecido hace un momento: derecho de propiedad, posesión, uso, habitación, servidumbres, ¿no? Entonces, es importante poder encajar las figuras frente a esta tipología que ha establecido nuestro Código Civil. Pero que, ojo, no es un número clausus. Eso no implica que si yo veo algún bien que no se encuentra acá, no significa que no tenga esa naturaleza. Y vamos a ver en concreto cuándo estamos hablando de un bien mueble y de uno inmueble, ¿no? Casualmente en función a la característica que pueda tener este, ¿no? Es en función a ello que puede existir algún tipo de bien que haya o que se dé en el futuro y que de repente no lo encontremos acá, pero que la jurisprudencia también se encargará de establecer bajo estas características o alguna legislación especial que haga mención sobre los mismos, ¿no? Bajo estas características, como les decía, la diversa legislación que existe eh, a nivel internacional, a nivel de derecho comparado, ¿no? Hace referencia a los bienes corporales, ¿no? Hay aquellos que tienen una composición física, que es palpable, que es verificable, ¿no? Que es perceptible con los sentidos, ¿no? Y ponemos como ejemplo un auto, una bicicleta, una casa, un departamento, unas llaves, una botella, ¿no? Un lapicero, un mouse, lo que tengamos a nuestro alrededor, ¿no? Ustedes miren a su alrededor qué es lo que tienen. Esos son bienes propiamente de carácter corporales, ¿no? Cualquiera de ellos que están ahí, ¿no? Y los incorporales, definitivamente aquellos que no tienen una composición física, sino abstracta, ¿no? No pueden plasmar, no los puedo tocar, no los puedo percibir. Si con ustedes vive un alma por ahí, ¿no? Un espectro, entonces pueden decir, no, este es un bien incorporal, ¿no? Porque no lo puedo tocar. Casualmente el derecho, la propiedad industrial, la propiedad intelectual, las acciones, ¿no? Tienen esta característica de bienes incorporales. Y en ambos casos, ¿no? Se dan también la posibilidad de detentar derechos, ¿no? De los derechos que hemos hecho referencia hace un momento. Y fíjese cómo vamos engranando cada uno de los temas a los que vamos haciendo referencia. También hay que mencionar que los bienes pueden clasificarse en bienes fungibles, ¿no? Aquellos propiamente que tendrán un reemplazo en la realidad, ¿no? Un cambio, ¿no? Puede darse propiamente por un contrato, una obligación, ¿no? Que se dé bajo estas características, y algunos que tengan propiamente la naturaleza que no son fungibles, aquellos que nunca tendrán un reemplazo. Una vez que se realiza, una vez que se lleva a cabo, ahí acaba propiamente el bien, ¿no? Hay quienes dan como ejemplo el dinero, ¿no? El dinero es bien fungible o infungible. ¿No? Hay quienes, por un lado, dicen, "Oye, sí, doctor, es un bien fungible, porque una vez que yo entrego el billete, o un préstamo, por ejemplo, le entrego a Reader una cantidad de dinero, 10.000, incluso los billetes, aun cuando él me devuelva los mismos billetes, ¿qué naturaleza tendrá? A ver qué opinan ustedes en el chat, ¿no? Y alguien si quiere levantar la manito. Una cantidad de dinero que puede ser objeto de un derecho de carácter patrimonial,
¿Tiene la naturaleza un bien fungible o infungible? Y qué importante es también conocer ello para el tema propiamente de los derechos reales, ¿no? Si pueden catalogarse algún tipo de derecho bajo esta naturaleza de fungible o infungible. Entonces, ahí los espero en el chat. Igual que en el caso de los bienes que tienen la naturaleza de consumibles, ¿no? Aquellos dice que se extinguen en su primer uso. ¿No? Lo utilizo y no va más, ¿no? Y aquellos que no son consumibles, aquellos que no se extinguen en el primer uso, sino que se desgastan con el tiempo, según el uso que es un vehículo, por ejemplo, ¿no? Eh, que se puede consumir por el tiempo, las llantas, el motor, diversas circunstancias, pero propiamente no es consumible. A ver, vamos viendo lo que dice el chat. Todo eso se consume, es fungible, ¿no? Fungible, fungible, gracias por su participación, sí. Entonces, eso me interesa, que estemos activos, ¿no? También pueden levantar la manito. Para los tímidos, escriben. Para los que son más avesados, ¿no? En derecho, ya pueden participar, levantan la mano, quieren el micrófono, las cámaras, luces, todo lo que quieran. Acá Reader se encarga de todo eso. Otro de los aspectos importantes en los derechos reales es saber diferenciar cuando estamos frente a una parte integrante y cuánto frente a un accesorio. ¿Y por qué esto es importante? Porque casualmente, como les decía, en derecho de propiedad siempre se da estas situaciones, y lo mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando construyen el terreno de mi suegra? ¿No? ¿Me pertenece o no me pertenece? ¿Es una parte integrante o es un accesorio? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo alquilo una propiedad y de repente en algún momento determinado decido hacerle una piscina, ¿no? Con este calor que se está viviendo en Lima, no, yo agarro el jardín, le hago hueco, una piscina y ahí, y cuando tengo que devolverlo, ¿no? Eh, Oye, págame por la piscina, ¿no? Porque yo la he construido, te voy a devolver la propiedad, pero yo he hecho la piscina es mía, que es una parte integrante, es un accesorio de la propiedad, es muy importante saber eso. Entonces, cuando hablamos de parte integrante, como ustedes pueden visualizar, es parte integrante lo que no puede ser separado sin destruir. No, si no destruye, si no deteriora o no altera el bien, ¿no? Las partes integrantes no pueden ser objeto de derechos singulares. Me compro un auto con Reader, ¿no? Y nos llevamos mal, Reader un día no me decide convocar para un evento y llama a otro profesor, que es mejor que yo digo, me pongo celoso y le digo, ¿sabes qué? Me llevo el motor del carro, ¿ya? Porque somos dueños del carro, me llevo el motor. ¿Me puedo llevar el motor del carro? ¿Puedo considerar que eso es un porcentaje del bien? ¿Me puedo llevar las llantas? ¿No? Vamos a ver también si se puede dar ese tipo de situaciones para determinar ello. Y acá, como les decía, es importante esto, ¿no? No solamente lo que dice la doctrina, lo que dice la ley, sino qué es lo que dice nuestra jurisprudencia, qué es lo que dice nuestra Corte Suprema, ¿no? Fíjense ahí también, este precepto general, ¿no? Establecido por el legislador para distinguir los supuestos en que los que nos encontramos frente a un solo bien de estructura compleja, ¿no? De aquellos otros bienes que se trata más bien de diversos bienes que aun cuando se encuentran unidos por un vínculo de pertenencia o accesoriedad, mantienen todavía su individualidad frente a la ley. La regla, en este caso, deberá ser la posibilidad de separar los diversos elementos supuestos en análisis sin destruir, deteriorar o alterar su sustancia. Este, mm, Considerando la Corte Suprema, ¿a qué creen que se está haciendo referencia? ¿A qué tipo de bienes se refiere cuando establece estos elementos? A ver, manito, no se peleen, por favor, tranquilos, no se emocionen mucho. A ver, el primero, Homero, doctor Homero, Homero Segura. Estimado Homero Segura, tienes que tener nuevamente, hago mención, cámara activa. Estimado Julio, adelante, por favor. Puedes activar tu audio. ¿Sí? Adelante, Julio. Doctor, buenas, disculpe. No le escuché la última parte de la interrogante, por favor, Sí, se me fue el audio.
La pregunta en concreto es, en esta jurisprudencia en este conciliando que he leído, ¿de qué tipo de características de los bienes estamos haciendo referencia? ¿Es un bien principal, de bienes accesorios? ¿A qué de alguna u otra manera discurre el análisis que hace la Corte Suprema para darle la naturaleza a un tipo de bien? Eh, Nos hablamos referentemente a los bienes principales y accesorios bajo este paradigma, lo accesorio corre la suerte del principal, ¿no? O sea, todo lo que está incorporado en el bien va a correr la misma suerte del principal. Si el principal es enajenado, todo lo accesorio es enajenado. No se puede descomponer el accesorio en relación al principal. Ya. Y cuando habla, dice, un bien de estructura compleja. A ver, muchas gracias. Dice un bien de estructura compleja. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se habla con que mantengan todavía su individualidad? A ver, ¿quién más quiere participar? Mirta, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿no? Buenos días por allá todavía, ¿no? ¿Todavía, Reader? Buenas tardes ya, Ya doctor. estamos de Buenas Dos. tardes ya, tardes, doctor. disculpen, ya, buenas Ya tardes. estamos de tardes. Ok. Ah, ya. Buenas tardes, doctor. Buenas. Bueno, disculpándome primero que nada, doctor, porque he ingresado un poco tarde, debido a que es el fin de semana. Hay Hmm, cositas que hacer todavía. Entonces, bueno, en cuanto al tema, doctor, me es convencible de que se trata de bienes fungibles, ¿no? En cuanto a esta canción que nos está poniendo, ¿no? Y en cierta forma decimos, ¿no? De que tiene que guardar pues su estructura completa, ¿no? O sea, no, si bien es cierto, hay bienes que se pueden, como lo explicó usted, ¿no? Un carro no lo puede usted pues llevarse su motor porque en todo caso va a bajar el precio, ya no va a cumplir el fin para el cual realmente pues está ese bien, ¿no es cierto? Se va a deteriorar en todo caso. Y si hablamos de la posibilidad de esta casación que usted nos está poniendo, pues está hablando de los que debería de estar, guardar la estructura en su general el bien, para no perder o no deteriorarse en todo caso. así es correcto, Mirta, muchas gracias. ¿Ven? Como siempre digo, más se aprende cuando se enseña. Yo creo que ese es el mejor método y me permite conocerlos, ¿no? Conocerlas y nos permite aprender todos. Marco, tú no eres el de un pueblo italiano, ¿no? Al pie de las montañas. O si Doctor, estás al pie de las montañas también. Cuéntame, no, de dónde nos ah, hablamos? hablamos de Puno, Perú. Doctor, Ah, aquí buenas tardes, doctor. disculpando la tierra más hermosa. Mi Sí, segunda ciudad, Puno, algunos sabrán, yo he bailado muchos años en brisas del Titicaca y ya pues me convertí en un hijo más de Puno. Ya desde hace algunos años por la edad y por la lejanía que me encuentro ahora, no puedo estar en la Candelaria, pero siempre a la mamita Candelaria le hemos ofrecido todo lo que pudimos mientras hemos podido. Así que mis saludos y reconocimiento, pues estamos casualmente ya en época de Candelaria, ¿no? sí, sí, justamente, doctor. Ayer ya inició con la misa, ayer los concursos de Que son danzas, hermosísimos. sí, que son las danzas autóctonas. Y el próximo sábado y domingo son ya lo que corresponde ya a el traje de luces, que es lo que tiene mayor acogida, doctor. Así es, así es, así. A ver, Lo cuéntame, que Marquito. quería, doctor, hablando de claro, bastante se dice, ¿no? A nivel de doctrina que no se puede un bien principal con el integrante disminuir o el principal con el accesorio. ¿Por qué? Porque esto generaría uno que, por ejemplo, en el caso del vehículo, si le sacamos el motor prácticamente del vehículo, pues es inoperativo, ¿no? Ya no, incluso sacándole las llantas, doctor, es inoperativo, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente esos bienes disminuyen de valor, ¿no? O sea, ya no recuerdo la palabra, pero en otros casos ya no llegarían a servir, ¿no? Como tal, ¿no? Un vehículo sin llantas o sin motor ya no me sirve. Así Pero lo es. que yo quería hacerle es una pregunta, doctor. ¿Qué pasa, doctor, si digamos,
yo tengo un terreno, un solar, y el solar logré hipotecarlo porque tenía un alto valor, estaba ubicado en una muy buena zona y logré hipotecarlo a una entidad financiera. Entonces yo y trabajando, logré en ese bien construir, ¿no? Claro, para aclarar, el terreno estaba registrado todo como tal, pero logré construir, pero nunca declaré la declaratoria fábrica, nunca inscribí la declaratoria fábrica. Pero ¿qué pasa a veces, doctor? La situación económica como la pandemia o la recesión que se vive hoy en día, pues el negocio se me fue todo abajo. Entonces, entre una crisis económica y, y el banco empieza a ejecutarme el bien. Entonces, ahí va, doctor. Lo principal y lo accesorio o la parte integrante de ese terreno que yo había hipotecado. Ahí está, creo, lo que usted está hablando, doctor. Pero, ¿qué pasa, doctor, si yo decido demolerlo la construcción? ¿Incurro en alguna responsabilidad teniendo en cuenta que solo yo he hipotecado el terreno, más no la construcción, que realmente es parte integrante de ese inmueble, doctor? Muy buena pregunta y muy buen caso para poderlo discutir en clase. A ver, desde la perspectiva que la puedo ver, por eso Rider hace un momento comentaba, ¿no? Es importante no casos personales porque ya me ha pasado, doctor, mire, esto me ha pasado, y cuando de repente detento los documentos, los papeles, resulta que es algo distinto, ¿no? Porque a veces uno de repente cuando conversa refleja no toda la información. Pero bueno, vamos al caso en concreto. Hemos dicho hace un momento que el derecho de propiedad me permite usar, disfrutar, disponer y puedo hacer lo que quiero con mi propiedad. Si yo al banco le firmamos un acto jurídico negocial llamado hipoteca y el objeto de esa hipoteca era el terreno, entonces yo puedo sobre la construcción hacer lo que quiera, porque son dos bienes completamente distintos. Es más, podrían haber dos propietarios, ¿no? Un propietario sobre lo construido y otro propietario sobre el terreno. Nada impide que tú puedas destruir, desde mi punto de vista, la propiedad siempre y cuando evidentemente no pueda afectar derecho de terceros, ¿no? Es lo que a simple vista, de acuerdo a lo que tú me estás comentando, podría darse, porque son dos bienes completamente independientes. Si bien, como tú dices, doctor, no lo llegué a inscribir, no lo llegué a individualizar, pero son bienes individualizables, ¿no? Hemos visto cómo las casaciones, cómo las resoluciones de la Corte Suprema se han dado en los casos de posesión, ¿no? Casualmente en los temas de desalojo, ¿no? Los desalojos por ocupante precario, no, pero yo tengo lo construido y como usted no me puede desalojar porque yo soy dueño de la construcción. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema en uno de sus plenos casatorios sobre este tema? Ya ha podido diferenciarse, ¿no? Estos dos aspectos que son dos individualidades, ¿no? Y casualmente a eso hace mención esta jurisprudencia, que mantengan su individualidad frente a la ley. Entonces, se puede dar esta situación, ¿no? No te estoy diciendo destruye por si acaso, por favor, así que, pero si hay esa posibilidad, no habría ningún problema. Otra casación para seguir conversando. Samuel, algo de repente querías comentar de la anterior. A ver, voy a regresarla para que, listo. A ver, Samuel. Gracias, estimado Samuel y Mirta también que Y pueden después participar. Mirta. A Homero que me dice que está levantando la mano, activé su cámara, pero estaba no correctamente vestido. Recuerden que es una capacitación profesional, no una conversación de amigos, ¿sí? Estimado Samuel, adelante, por favor. Puedes activar tu audio. Ya está. ¿Se me escucha? Sí, Con le un escucho. poquito de bulla, porque creo que estamos en fiesta por ahí cerca. A los vecinos, doctor, que Sí, pues eso es lo que conversaba al principio. de- sí, doctor, A ver si bueno, te podemos yo escuchar. Acércate he estado, un poco más, a ver si. sí, lo que me tengo que poner audífonos para poder Ah, ya. escuchar un poco mejor, ¿sí? Ya, venimos hablando sobre bienes de estructura compleja, ¿no? Y he pensado un poco qué bienes tienen estas ciertas características
Para un solo bien de estructura compleja, yo me imaginaba, doctor, a una aeronave, una embarcación, un bien que su estructura por sí es compleja, y también se habla sobre diversos bienes que se encuentran unidos por vínculos de pertenencia o accesoriedad. Y ahí sí he tratado de poner un ejemplo, pero podría ser, doctor, un condominio. Son diversos bienes que se unen por su pertenencia o accesoriedad. Y se ponía el ejemplo, doctor, del carro, ¿no? Si usted se lleva el motor, creo que ya no cumpliría su función originaria, y creo de que ya no sería un carro, ¿no? Si el carro se le saca el motor, ya no sería un carro probablemente dicho, porque eso es una parte no accesoria, sino una parte integral, porque el motor del carro le da la finalidad de que pueda este carro movilizarse de un lugar a otro, ¿no? Cosa contraria que un espejo, quizá el espejo es una parte que yo accesoria, el espejo o algún sticker, estas partes accesorias, ¿no? Porque es igual, si no tiene el espejo, igual puede cumplir su finalidad, que es transportarse de un lugar a otro. Muchas gracias, doctor. Disculpe la bulla. No te preocupes, no te preocupes. Siempre, lamentablemente, pasamos por ese tipo de cosas. Yo alguna vez también me ha pasado eso. Yo he tenido que cortar alguna disertación o dejado de llevar la clase por ese tipo de actitud. Sí, claro, lo que tú has dado como ejemplo me parece muy bien. El caso de un edificio, recuerda tú que hay derechos de copropiedad o de hecho de condóminos muchas veces en esas características, y yo puedo vender mi propiedad, mi edificio, mi departamento a otra persona, no habría ningún problema porque no pierde esa individualidad. Pero yo, por ejemplo, un pasaje común, una escalera, ¿no? Que pueda dar, no, yo acá coloco mis plantas, todo, y no dejo el pase a nadie. No, porque está dentro de mi propiedad. No, no es tu propiedad, es propiedad común. Entonces, sobre eso yo tampoco podría disponer o hacer este uso, ¿no? Como tú has dicho, mientras no pierda o mientras mantenga el tema de su individualidad y pueda darse el uso que corresponde para el objeto para el que tiene, no habría ningún inconveniente. Así que sí, sí, por ese lado vamos muy bien. Mirta, te escuchamos. Activa tu audio. Ahora sí. Gracias, doctor. Ok. Doctor, disculpe, saliéndome un poquito del tema. Doctor, y acá no estaríamos hablando también en caso de que evitar de que se pierda, por ejemplo, la estructura o que el bien pierda su valor, se podría llegar también a lo que es el pago de las mejoras, ¿no? De mutuo acuerdo con la otra persona, y no tratar de que el bien pierda su estructura en sí o se deteriore, ¿no? ¿Podría entrar ese caso, doctor? Interesante tu planteamiento, sí, porque recuerda tú que el código hace referencia a los tipos de mejoras, ¿no? Hay que entender de qué tipo de mejoras, en qué casos te podría de alguna u otra manera, tú podrías detentar un derecho, ¿no? Hay mejoras útiles, hay mejoras de recreo, ¿no? Y siempre y cuando, vuelvo a reiterar, no altere su estructura, o sea, para que tú puedas darle el uso correspondiente, ¿no? No puede ser, oye, se estaba cayendo la columna y yo tuve que refaccionarla, ¿no? Pagué porque el propietario no quiso hacerlo, pero yo, si no, no puedo vivir, ¿no? Y cuando ya termine el contrato, dices, bueno, me llevo la columna, pues, ¿no? Porque yo la pagué. O sea, no podrías hacer eso. Entonces, hay que ver, no solamente en este caso, el tema que estamos haciendo referencia, sino también los otras garantías, los otros derechos o las otras figuras jurídicas que se pueden acoplar en este caso en concreto. Ahora sí, para seguir avanzando, no nos vaya a ganar el tiempo y después Reader nos jala la oreja. Eh, Bienes compuestos, ¿no? Fíjense, otra definición muy, bienes compuestos, dice, ¿no? La separación de los distintos elementos que lo conforman no es posible sin provocar, dice, la alteración o perjuicio de su sustancia. Y por esta causa la ley les refiere en estos casos a partes integrantes de un único bien, ¿no? De tal modo que estas son conceptuadas como aquellos elementos que referidos a un bien principal dependen de esto y no pueden ser separados sin destruirlo, deteriorarlo o alterarlo.
Fíjense, vuelvo a reiterar cómo la jurisprudencia nos va dando más luces, más elementos. A raíz de un caso en concreto, nos permite detentar, conocer o analizar mejor una figura jurídica. Y no les voy a pedir comentarios para ir avanzando un poco. Acá también, ¿no? No se preocupen por las diapositivas porque se las voy a hacer llegar a Reader y Reader a su vez se lo va a hacer llegar a ustedes. Casualmente te acaban a venir las preguntas del examen, me ha dicho Reader. Así que, doctor, no me la haga tan difícil para los muchachos, porque si ya están en clase, ya con eso aprenden, me dicen. Y yo estoy por seguro de ello, ¿no? Entonces, igual, acá también se establece con relación a la aplicación de esta norma, ¿no? Quiero ser muy textual para no salir del contexto, ¿no? La aplicación de esta regla deberá tener en cuenta, es cierto, diversos tipos de criterios, dice, la apreciación social que el bien merezca, la funcionalidad económica del bien o incluso las reglas en forma particular pudiera haber establecido el legislador para determinar el grado o de unidad entre varios los elementos. No obstante, lo cierto es que la evaluación deberá convencer al operador que no es posible la separación de los elementos objeto de análisis que en principio podrían ser objeto de descomposición sin alterar o perjudicar la sustancia física o jurídica que conforman en su conjunto. Fíjense cómo el juez, ¿no? Como en este caso la Corte Suprema nos dice a nosotros, oye, tú convence al operador, abogado, tú convence al operador que no es posible la separación de los elementos objeto de análisis. Entonces, ¿cómo, vuelvo a reiterar, de una simple figura que de repente la ley no me dice más? Es como al principio, ¿no? ¿Qué es derechos reales? Son los regulados en este libro y no me dice más. Como la jurisprudencia, ¿no? Me va ampliando el análisis, me va ampliando los supuestos y ante casos como el que mencionaba su compañera hace un momento, su compañero, ya, acá tengo los elementos para poderle decir en este caso, al juez, ¿no? Cuando estoy frente a un bien que tenga esta u otra naturaleza para poder demandar o pretender bajo estas características. Acá hay alguna jurisprudencia más, como hablábamos, ¿no? El tema del motor del automóvil que les comentaba en el caso con Reader, ¿no? Sí, vamos a ir pasando un poquito esto, vuelvo a reiterar, porque nos gana el tiempo. Bienes accesorios, bueno, ya entendido que es un bien de carácter principal, los accesorios, dice, son aquellos bienes que sin perder su individualidad están permanentemente afectados a un fin económico, ornamental, ¿no? Por eso hablábamos de las características de las mejoras, ¿no? Que tiene mucho que ver con este tema con respecto a otro bien. Entonces, este tema de diferenciar un bien de carácter principal y de carácter accesorio nos va a permitir, ¿no? Poder establecer claramente frente a qué tipo de derechos se puede dar esta posibilidad, ¿no? En este caso, a ver, imaginémonos en qué contexto nos estaríamos dando y quiero también la participación de ustedes. Partes integrantes no pueden, ¿no? Por regla general, ser objeto de derechos singulares. La posibilidad de establecer derechos singulares sobre el suelo o subsuelo de la propiedad predial, reconocida legislativamente en el Código Civil, encuentra fundamento en la utilidad como medio para facilitar el aprovechamiento del bien y además presupone la voluntad del propietario inicial. Entonces, estamos hablando de dos derechos, dice, derecho sobre el suelo y sobre el subsuelo, ¿no? Subsuelo o sobresuelo. Y es lo que hacía referencia hace un momento nuestro amigo Marco, ¿no? ¿Puedo, doctor, destruir? ¿Qué opinan ustedes? Teniendo en cuenta, por ejemplo, esta jurisprudencia, teniendo en cuenta lo que hemos conversado y el ejemplo que nos ha dado Marco. A ver, ¿qué opinión tendrían ustedes con relación a este aspecto? ¿Esto nos ayuda a establecer una respuesta? ¿Qué pueden entender ustedes por partes integrantes como ha referido a la Corte Suprema en esta casación? A ver, ¿qué me pueden decir? No se me duerman, ¿ah? A ver, ¿hay actividad o no hay actividad? ¿Y estamos o no estamos? ¿Queda claro entonces el tema? Para seguir conversando, vamos avanzando entonces. Propiedad.
Respecto al derecho de propiedad, ustedes conocen mucho, hemos leído mucho, sabemos propiamente que es el 923 el que regula y como ya ustedes saben, es un poder jurídico, ¿no? Lo hemos dicho al inicio, un poder jurídico que nos permite que uso, disfrute, disposición y reivindicación dentro, ¿no? De algunos límites, el interés propiamente social y los límites que establece, ¿no? Y ahí podemos establecer algunos derechos, ¿no? Que nos permite la posibilidad de usar, gozar, disfrutar, disponer y reivindicar, ¿no? Estas son las principales características y como una de las tantas definiciones que se pueden dar de propiedad, casualmente hace referencia a todas estas facultades, a todos estos poderes, ¿no? Del que el Código Civil hace referencia. No ha escapado, ¿no? Nuestra Corte Suprema en, de alguna u otra manera, hacer referencia sobre estos mínimos elementos, ¿no? Y uno de los principales procesos judiciales, ¿no? Que tienen que ver con la propiedad, ustedes muy bien saben, es el tema de la reivindicación. ¿Qué otros procesos, y ahí en el chat me pueden decir, qué otros procesos están vinculados con el tema de la propiedad? ¿No? Donde yo quiero de alguna u otra manera garantizar mi derecho al uso, mi derecho al disfrute, mi derecho a la disposición y, bueno, la reivindicación ya a través de la figura de la reivindicación. A ver, en el chat o alguien que quiera levantar la mano, mejor derecho de propiedad, Samuel, gracias, ¿sí? Se puede pedir la reivindicación de una posesión, eh, la acción pauliana, ¿no? Hay que quitarle esa a pauliana. También la disputa de, se puede disputar los aires, ya, más que el derecho a la superficie, ¿no? Eh, podríamos establecer también esa característica, ¿sí? También hay un derecho de propiedad ahí. ¿Quién más? A ver, ¿qué otros derechos están vinculados? Marco, prescripción adquisitiva de dominio, Samuel, ¿sí? A ver, Marco, ¿puedes activar tu audio? Sí. Sí, 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 doctor. Bueno, también está lo que yo quería, doctor, acá en Puno, lo que se vive es un caso particular, doctor. Tenemos lo vertido anteriormente, se me ocurrió, doctor, la pregunta. No es, el caso es ficticio, no existe, Ah, doctor. ya, ah, ya, ya, ya. Ahora, otra vez se me ocurrió y lo que siempre se presenta es en lo siguiente, respecto a las tierras comunales, ¿no? O de comunidades. Sabemos que por estos lugares hay bastantes comunidades originarias que se han constituido una comunidad como persona jurídica y cuando el Ministerio de Agricultura le dicen, bueno, que tienen que tener su territorio comunal, bueno, y todas las personas o los parceleros que han decidido constituir la comunidad admiten que mi propiedad, cuyo origen es particular, forme parte del territorio comunal. Entonces, a veces, ¿qué pasa, doctor, en estos casos? Estas propiedades, muchas veces la comunidad incluso procede a la desmembración en base a una solicitud, pero a veces, en otras ocasiones, no procede, le dice no. Y a pesar de que la comunidad sabe que esa es su propiedad de él, desde que mucho antes de la constitución de la comunidad. Entonces, aquí la pregunta es lo siguiente, doctor. Frente a este caso, ¿procede un mejor derecho de propiedad? Ah, muy interesante, pero fíjate que cuando estamos hablando de mejor derecho de propiedad, la característica esencial y principal es que dos personas detenten un título, ¿no? Claro, doctor. Detenten, tanto, por ejemplo, Reader me vende un terreno, me vende una propiedad, yo no inscribo porque confío en Reader, es un amigo, es una muy buena persona, dejo pasar el tiempo, pero Reader se puso en una situación económica grave y cuando va a los registros, el doctor Rioja no inscribió y no, voy a vendérselo. Lo busca Marco, Marco va a los registros, ve que propietario es Reader y lo compra, ¿no? Entonces, cuando Marco quiere hacer uso de esa propiedad, ejercicio de su derecho, resulta que toca la puerta y encuentra ahí a Alexander Rioja y le dice, ¿usted qué hace viviendo acá? Si yo compré, si yo también compré la propiedad, los dos tenemos un título, ¿no?
y ya vamos a ver qué otras situaciones se dan para establecer el mejor derecho de propiedad. Pero la característica esencial para discutir, ¿no? Es que los dos tengan un título sobre el mismo bien. Si hay una desmembración, como tú dices, y ya se ha establecido un título a una persona y en este caso la entidad ya perdió derechos sobre el mismo bien, ya no podríamos hablar de un derecho de propiedad o viceversa, ¿no? Si ya más allá de que haya una independización o no en los registros públicos, ya tengo un título que me avala mi derecho bajo estas características. Entonces, gracias por las preguntas. Héctor, Doctor, buenas tardes. buenas tardes, Héctor. Eh, Ante todo, su ex alumno de la universidad. Sí, Héctor, un gusto Buenas tardes. verte a los tiempos y Sí, gusto que te sigas capacitando, que estés interesado, ¿no? De verdad, yo muy orgulloso de todos mis ex alumnos y sí te reconocí, dije, a ver, sí. vamos a ver si me saluda, dije yo, vamos a ver No, si doctor, levanta de la todas manita. maneras. ¿Cómo estás, Sino, Héctor? interesante la participación activa de los que integramos este diplomado. Y bueno, me dio la oportunidad en estos momentos de primeramente saludarlo, reconocer por su excelente disertación. Y yendo concretamente al tema que acaba de usted mencionar, eh, cuando estamos refiriéndonos a un proceso por mejor derecho de propiedad, necesariamente las partes en litis ante el proceso deben detentar título, y si es que no lo tuvieran, doctor, Es esa es mi que pregunta. Claro, es que hay que, lamentablemente hasta ahora, seguimos confundiendo el tema de título con la existencia de un documento por escrito. Es más, yo te puedo vender mi propiedad no necesariamente por escritura pública y soy propietario no a raíz de la inscripción en los registros públicos, como habíamos visto hace unos minutos, ¿no? Entonces, cuando se hace referencia al título, estamos refiriendo a la existencia de algo, ¿no? Que me acredite que yo he comprado esa propiedad. Oye, Héctor, te vendo mi propiedad. Ya, doctor, mira, no tengo tiempo. Ya, ¿sabes qué? Te voy a depositar, te mando por correo. Mira, mi propiedad tiene estas características. Oye, te estoy depositando el dinero. Eso ya es un título. Con eso estoy acreditando. Ya cumple las características de un contrato de compraventa y desde ahí yo ya tengo un derecho de propiedad, porque la inscripción no necesariamente me lo da. Entonces, te lo vendí a ti, ¿no? Correo electrónico, me depositaste, entonces tienes cómo acreditar frente a un juez tu derecho de propiedad. Entonces, si se lo vendí también a Samuel, ¿no? Y a él sí le hice la escritura pública, pero él tampoco lo inscribió y cuando va a ocupar el bien lo encuentra Héctor, entonces, oye, discutamos quién tiene mejor derecho de propiedad, ¿no? Entonces ya ahí se van a ver otros elementos que se van a ir analizando para que el juez pueda determinar este carácter. Nuevamente, gracias por tu participación, Héctor, y qué gusto verte a los tiempos. Un abrazo también. Samuel. Doctor, en el caso en materia de análisis es muy importante, ¿no? Que existe ahí una duplicidad de venta, ¿verdad? Usted le vende al señor, el señor no le escribe y después le vende a otro señor y el señor verifica el registro público que usted realmente es el propietario y le compra, ¿no? Cuando va a posicionarse de la propiedad, encuentra al primer propietario, por así decirlo, ¿no? Que ya está en posesión ya. Y aquí entra una discusión, ¿no? Sobre la fe registral, el registro suponible, se manifiesta, ¿no? El registro suponible a cualquier otro título. Y también aquí yo entro en una confusión porque también es la conducta diligente de esta persona que compró, pero compró solamente teniendo
fe en lo que dice el registro, pero lo que dice el registro puede ser, no puede estar muy apegado a lo que está en la realidad, porque para mí una conducta diligente es de que si voy a comprar, verifico si realmente el que me está vendiendo, aparte de estar en registros públicos, verifico a través de testigos, los vecinos del terreno que me está vendiendo, de la casa que me está vendiendo, si realmente existe otro propietario, si está en discusión, está en litigio, o existe una copropiedad quizá, ¿no? Y es ahí, ¿no? Si realmente el registro es oponible totalmente a cuando la persona que compró originariamente no escribió en los registros públicos, o la conducta, porque aquí también entra un poco a ver lo que es la buena fe, ¿no? Porque es evidente que el señor que vendió a uno y después vendió a otro, porque se dio cuenta de que no escribió, existe una conducta de mala fe, ¿no? Y, y eso era mi aporte. Excelente, excelente, Samuel. Sí, y casualmente esa es la importancia de la jurisprudencia, porque si nosotros solamente nos dedicamos a estudiar el código, ¿no? Y muchas veces diversos eventos académicos se estudia el código, se analiza, pero si no analizamos la parte práctica, no nos damos con este tipo de situaciones, ¿no? La evolución de la jurisprudencia en el Perú, en ese sentido, ha introducido esta de la conducta diligente, ¿no? Que quien adquiere un bien, quien compra un bien, tiene que acercarse, tocar la puerta y decir, ¿quién vive ahí? ¿No? A los vecinos, oye, ¿hay alguien acá? No, para que no te puedas ver sorprendido. De alguna u otra manera, la jurisprudencia está diciendo, evitemos que haya más procesos judiciales. Y para eso hay que hacer que también haya una responsabilidad del ciudadano. Entonces, si vas a comprar, no te, no te garantices solamente de los registros públicos. Es decir, no están fiables los registros públicos. ¿Me lo está diciendo de alguna otra manera o no? Cuando debería ser lo contrario, ¿no? No, además te exijo una conducta diligente. Verifica, no te arriesgues. Anda, toca la puerta, averigua si él es el propietario, ¿no? Y se ha introducido casualmente la doctrina. Entonces, cuando algunos abogados empiezan a litigar, empiezan a leer solamente algunos libros de derecho que analizan exegéticamente el código y no hay una interpretación jurídica doctrinaria o no hay un análisis propiamente de la jurisprudencia que se va dando cada cierto tiempo y que va variando, que nos permite ampliar, es donde podemos establecer o ver este tipo de situaciones que muy bien lo has establecido. Por eso es importante el aporte de ustedes, ¿no? Eso es lo que apunto casualmente con estas sesiones. Entonces, este es el tema sobre lo relativo a la reivindicación. Y me dicen, ¿no? Es una acción real. Fíjense cómo nos está dando los elementos de lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿no? En principio, habla del jus utendi, el jus fruendi, el jus abutendi, el jus vindicandi, ¿no? Que son las prerrogativas del derecho a propiedad. Y dice también, la reivindicación como uno de los atributos de la propiedad constituye aquella acción real que corresponde ser ejercitada por el propietario de un bien contra aquel que lo posee o lo detenta, con el objeto de hacer reconocer su derecho de propiedad y lograr su restitución, de tal manera que el propietario no poseedor de un bien obtiene la restitución de este por parte del poseedor no propietario. Entonces, acá, por eso es importante, ¿no? Saber conocer instituciones, figuras. Y Héctor se acordará mucho de eso. Yo les decía, yo quiero que ustedes conozcan figuras, instituciones, más que el código, porque el código puede variar, puede cambiar. Pero si ustedes saben identificar instituciones, vamos a ver, frente a un caso en concreto, ¿qué puedo aplicar? Entonces, acá, no, doctor, pero acá hay un mejor derecho de propiedad, ¿no? Pero fíjense, acá habla que uno es poseedor y el otro es propietario. No estamos hablando que los dos detentan propiedad. Ahí sí hablaríamos de mejor derecho de propiedad. Entonces, la reivindicación, uno es propietario y el otro es poseedor. Y ya después veremos qué es lo que pasa, doctor, pero también es poseedor el que tiene un contrato de arrendamiento. Entonces, ¿cómo diferenciamos la reivindicación del desalojo? Ya vamos a hablar de eso. Vamos corriendo un poquito. Reader, estamos ya a una hora, un poquito más En del sí, inicio. tenemos hasta la 1:30, pero queda a su disposición el horario, doctor. Ya, no, yo te decía porque quería hacer una pequeña pausa activa, como te decía, ya hemos corrido una hora porque estoy desenganchado con el horario ahorita,
¿Qué hora es por ahí en concreto? Son las 12:49, estamos listos a 1 hora y media, doctor. Es que Ya. rápido se va el tiempo. Sí, qué rápido se va el tiempo. Entonces, yo quería, como todos tienen, vamos a hacer un pequeño, algo que se llama pausa activa, que se utiliza mucho en lo que es pedagogía. Entonces, les voy a pedir que todos nos levantemos de nuestros asientos. Espero que, por favor, no, alguno no esté en boxer, ¿no? O en short, una cosa así. Nos paramos un ratito todos de nuestros asientos, nos va a tomar un minuto, no vas a ver, como todos tenemos la cámara, todos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a cerrar todos los ojos, ¿no? Y vamos a pensar que tenemos 5 años de edad, ¿no? Tenemos 5 años, todos tenemos 5 años de edad. Acuérdense ustedes cuando estaban en el jardín, en el nido, esas sillas chiquititas, esas mesas chiquititas, esos dibujitos de patito, gatito en el salón. Acuérdense todos que estamos ahí y llega nuestra profesora, ¿no? Llega nuestra profesora y como todos tenemos los ojos cerrados, nadie va a ver lo que hacemos. Si alguno de ustedes a los 5 años se chupaba los dedos, chúpese los dedos ahorita, porque tenemos 5 años, se puede todo. Me gustaba meterme el dedo a la oreja, háganlo, porque nadie los va a ver. Hasta yo tengo los ojos cerrados, así que no se preocupen. Entonces, todos estamos de pie, estamos pensando que estamos en el salón de clase y viene nuestra profesora y nos va a dar estas indicaciones y ustedes lo van a hacer y recordarán de repente alguno de esta canción que decía, y hacen lo que lo que van a escuchar, las partes del cuerpo, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. A ver, otra vez, cabeza, hombros, rodillas y pies, ¿sí? Ojos, oreja, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Listo, un aplauso para ustedes. Entonces, esto se llama pausa activa, nos permite, si hemos estado sentados ya más de 45 minutos, despertarnos un poquito y ahora a continuar con los que nos queda de tiempo para seguir hablando. Fíjense, se hace interesante una clase cuando se conversa, cuando el profesor no está a las 2 horas hablando, que también se gasta la garganta. Ya esta botella la traje llenecita, ya está casi por acabarse. Entonces, hemos hablado de cuáles son estos atributos del derecho de propiedad. De alguna u otra manera hacíamos referencia de cuáles son esas restricciones que se tiene al derecho de propiedad, sobre todo lo que establece nuestra Constitución y nuestro Código. Estas restricciones también pueden tener no solamente aspecto legal, sino también aspectos convencionales, ¿no? Porque yo puedo, a través de un contrato, limitar algunos derechos a través de, vuelvo a reiterar, de un pacto, de un acuerdo que se dé con... y que definitivamente los bienes tienen que tener una función de carácter social, ¿no? Voy a ser aquí muy breve en lo que dice la Corte Suprema, ¿qué es la función social? ¿No? Reconocida constitucionalmente, sino también la doctrina civil más autorizada, que implica es el reconocimiento de que el derecho a la propiedad no está puesto exclusivamente al servicio del interés de su titular, sino que entraña un reconocimiento de que la situación de propiedad se concitan o pueden reconocerse otros intereses distintos y un interés público de carácter general. O sea, no puedo hacer lo que quiera. Discúlpame, Homero, habías levantado tu manito, por favor, Reader. Sí, doctor, estimado Homero, a ver, nuevamente te voy a dar pase para lo que es cámara, ya sabes, debidamente vestido, ¿sí? Homero, ¿puedes activar tu cámara? Bienvenido, adelante, gracias. ¿Puedes activar tu audio, estimado Homero? Tu audio. ¿Cómo activaste tu audio? Hay una opción para activar. Ahí está. Listo. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo comparto la regla de juego, me parece formidable, está muy bien. Solamente quiero compartir, alejarme un poquito del TC que establece de los accesorios, doctor. No quería dejarlo ahí, por cuanto es importante esclarecer este tema, yendo a la práctica realmente. El reglamento de inscripciones de vehículos trata de que si un vehículo lo sacan el motor, este vehículo puede ser cambiado de motor, pero tiene que ser de la misma marca del vehículo.
y adjuntar el certificado de DIROBE. Y procede en la tarjeta de identificación vehicular, le ponen el nuevo motor. Siempre y cuando, si es un motor de usado a usado, DIROBE, pero de nuevo, o sea, un motor usado sale y entra un nuevo, adjuntar la factura, que tiene que ser el mismo propietario que lo solicita. El Entonces me mismo parece que esta sentencia del TC está un poco desactualizado. Eso nada más quería compartir, doctor. Ya, correcto. No, es una sentencia de la Corte Suprema. Habría que analizar el caso en concreto, me parece muy bien la explicación y sí, hay que tener en cuenta también la otra normativa que se da sobre el tema, pero recordarás, y lo has dicho hace unos minutos, ¿no? Tiene que haber un tema de propiedad, ¿no? Con ese nuevo motor. Y lo que hace referencia a esta casación es a la singularidad, ¿o no? O sea, deja de tener su característica el vehículo cuando se le extrae el motor, puede servir sin motor un vehículo. O sea, a eso es lo que vamos con cuando hacemos mención a un bien de naturaleza accesoria o principal, ¿no? A eso está más destinado esto. Julio. Julio, tu audio, Gracias, ahora sí. gracias, maestro. Maestro, una pregunta. Sabemos que el derecho de propiedad es de constructo novísimo, ¿no? Si no me la mente no me falla, son los panlectistas alemanes quien han introducido. Sin embargo, en Roma no existía esa nomenclatura. Le llamamos el derecho de dominio. ¿Cuáles serían las características de acuerdo al derecho romano del derecho rominio y cuáles serían las grandes diferencias con el derecho de propiedad? Ah, un tema muy interesante y mira, justo me agarras en la mano, porque estamos llevando un curso acá sobre historia del derecho español y sí, dentro de lo que estábamos revisando o estudiando, no veíamos exactamente en lo que se hacía referencia bajo esas características el derecho de propiedad. Recordaremos que en Roma, incluso antes de que apareciera este tema del feudalismo, o sea, quien detentaba la propiedad era el monarca en un primer momento o el rey. O sea, no se establecía bajo esas características o elementos el derecho de propiedad como tal, ¿no? Era la figura del rey quien distribuía, ¿no? Este derecho, pero que no se establecía bajo las características o elementos que estamos haciendo referencia en la actualidad, porque esto es una evolución propiamente del derecho, casualmente para delimitarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto puede detentar la propiedad quien detenta? Porque recordaremos también que en su momento la persona era un objeto de derecho, los esclavos, ¿no? Que no tenían ningún derecho bajo estas características. Entonces, establecer, ¿no? Elementos particulares, como quizá tú quieres que yo te pueda mencionar, es un poco, irreverente, se podría decir desde un punto de vista, porque hay mucha doctrina sobre ese tema y no hay un momento o una línea sobre esta característica del derecho de propiedad, porque incluso hay autores que sostienen que el derecho de propiedad nace o surge desde el momento en que ya el ser humano se asienta en un lugar determinado, ¿no? Cuando ya no vive viajando de un lado a otro y desde ese momento decide esto es mío y me pertenece, ¿no? No bajo el concepto de propiedad como tal, que lo conocemos hoy, pero ya había un ejercicio. Y vuelvo a reiterar, ya en el derecho romano, ¿no? En sus orígenes, quien detentaba todo era el monarca, el rey en su momento. Sigamos avanzando, los modos de adquirir el derecho a propiedad, contrato, ¿no? Acuerdo, la herencia, fallecimiento, y ahí tiene que ver mucho también nuestro código sobre el tema de derecho de sucesiones, prescripción, el transcurso del tiempo, ¿no? Y efectivamente la ley, ¿no? Que en algunos casos nos puede dar la propiedad, ¿no? Bajo un aspecto propiamente normativo o regulador que establece propiamente ello. La ocupación,
¿no? La apropiación nos permite también detentar el derecho de propiedad, la accesión, ¿no? Que es una figura que, si bien nuestro código lo recoge, muchas veces en la práctica encontramos poco o nula, de alguna u otra manera, casos en los que se pueda ver este aspecto. Supuestamente un pedazo de mi terreno del río del lado izquierdo se va al lado derecho y ya hay un tema de accesión. Es algo que pocas veces se puede ver, ¿no? Y falta mucho actualizar nuestro código bajo esas características. El tema de la adjudicación, que es a través del remate, ¿no? La adquisición de la propiedad, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta tiene que darse siempre por bienes o cosas que sean libres. Es decir, yo no puedo comprar un bien que sea o detente propiamente la propiedad de otra persona sin reconocer ese derecho de propiedad, ¿no? Y me estoy refiriendo a esas adquisiciones que, por ejemplo, en Lima, ¿no? Uno va a las Malvinas, ¿no? Estos sitios a comprar este tipo de bienes que definitivamente no me dan ninguna característica, no me dan ninguna seguridad, ¿no? Como yo siempre digo, el día que desaparezca lugares como esos, va a desaparecer la delincuencia. Brevemente, yo estoy en la actualidad en un país de Europa y en la ciudad en la que estoy no roban. O sea, ustedes no, ¿por qué? Porque no hay lugares en los cuales vendan cosas robadas. Entonces, quien roba, ¿dónde lo va a vender para que pueda ganar un dinero? O sea, no existe lugares como eso. Entonces, si nosotros eliminamos, las autoridades eliminan estos lugares que ya se conocen en Lima como Tacora, Malvinas, etc., 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 ¿quién va a comprar algo robado si no hay quien lo adquiera? ¿Quién va a robar si sabe que no tiene dónde venderlo? ¿No? Yo creo que esto es una de las cosas que las autoridades no sé si lo saben o no lo quieren hacer. Bueno, transmisión de la propiedad, se puede transmitir la propiedad bajo diversas situaciones, básicamente bajo la tradición. Por eso le decía hace un momento a Héctor, ¿no? Yo te puedo vender, disculpando, ¿no? Este es una servilleta. En esta servilleta yo te puedo vender mi propiedad. O sea, no hay ningún problema. Con esto tú eres propietario, porque la inscripción no determina necesariamente mi derecho de propiedad, que sí la puede acreditar, que sí la puedo defender en el caso de que haya un mejor derecho de propiedad. Oye, yo compré la propiedad, sí, pero yo la tengo inscrita. Oye, pero yo la compré hace 10 años, sí, pero yo la inscribí ayer. Entonces, fíjense, ahí es importante ya establecer esto. Dentro de los principales derechos de la propiedad, vamos a ver el derecho propiamente de posesión, ¿no? La posesión es uno, ¿no? De los tontos ejercicios que tiene el derecho de propiedad. Entonces, yo puedo, como propietario, entregar a una persona ese ejercicio de hecho, ¿no? Ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, ¿no? Por eso que cuando yo alquilo una propiedad, ¿qué le estoy dando? La posesión, la posibilidad de ejercer el uso, el disfrute del bien, pero no la posibilidad de que lo pueda reivindicar, ¿no? Esta posesión es una situación propiamente de hecho que se puede dar, que a veces puede darse a través de un acto jurídico o a veces puede darse a través de una situación, ¿no? Y en este último caso, a través de una situación, me permite que en un futuro yo pueda detentar algún derecho. ¿Qué es lo que pasa si yo vivo de manera pública, pacífica y continua durante más de 10 años en un bien? Y nadie me fastidia, nadie me dice nada. ¿Soy propietario o no soy propietario? A ver, ¿qué opinan ustedes? A través del chat, la, algunos que quieran participar. ¿Qué, qué me permite, ¿no? Prescripción adquisitiva de dominio, ¿sí? Sí puedo ser prescripción adquisitiva, excelente. Usurpación, Gonzalo, a ver, me vas a comentar eso si quieres participar. Prescripción. Entonces, y es importante esto, ¿no? Ininterrumpido, así es, ininterrumpido. O sea, que no haya habido una fracción de tiempo en el cual, usucapión, usucapión, ya yo dije usurpación, dije, ya, usucapión, claro, usucapio o prescripción adquisitiva, excelente. Y es prescripción adquisitiva, les comento rápidamente.
Estuve en un proceso judicial como magistrado. Tuvimos una audiencia de carácter oral y en ese momento presentó sus excepciones el abogado, ¿no? En un proceso de desalojo, ¿no? Y me dijo, doctor, voy a presentar la siguiente excepción. Bueno, puede formular la excepción, oraliza. Excepción de prescripción adquisitiva de dominio. A ver, le digo, doctor, disculpe. Sí, doctor. Le digo, en principio estamos en un proceso sumarísimo de desalojo y usted me está pidiendo prescripción adquisitiva. Le recuerdo que no está contemplada la prescripción adquisitiva como una de las excepciones en el 446. Si quiere usted revise. Y me decía, pero doctor, sí está en el 446. Si usted lee, todavía me dijo, si usted lee el 446, dice prescripción. Te dice prescripción adquisitiva, doctor. No, pero nada impide que yo la pueda cambiar a adquisitiva. Te juro que no sabía si reírme o llorar, ¿no? Porque la prescripción adquisitiva no puede ser una excepción. O sea, yo no la puedo plantear como excepción. Y él insistió, bueno, usted formula y yo resuelvo en este acto. Les juro que fue mi indignación que en uno de los considerantes yo puse, se le recomienda al abogado volver a realizar sus estudios, ¿no? De teoría general del proceso, ¿no? Porque definitivamente bajo esas características, dije, no, definitivamente este abogado nunca ha llevado un curso con Reader, ¿no? No, nunca ha estudiado en una de las capacitaciones de Udeápolis, pues definitivamente, dije, no, no sé dónde le habrán regalado el título. Entonces, no conocer instituciones, no saber el contenido de las instituciones, lamentablemente nos lleva a este tipo de situaciones. Entonces, y este derecho de posesión casi siempre lo vamos a ver manifestado en procesos como los de desalojo, ¿no? Desalojo propiamente por ocupante precario, ¿no? Que es la figura en la que más se establece ello. La definición, que un poco lo podemos traer del derecho francés, ¿no? Algunas definiciones que pueden haber establecido algunos autores, como le digo, discúlpeme que esté corriendo un poco con el tema, porque quiero centrarme en aspectos más prácticos que teóricos, dado ya el tiempo que nos va quedando. Entonces, vamos casualmente a un tema de derecho de posesión, que ya hemos establecido algunos aspectos, algunas características muy generales, pero sobre todo, ¿qué es lo que dice la jurisprudencia, no? Fíjense, dice, el artículo 601 del CPC regula el derecho del poseedor a reclamar la defensa de su posesión, caso en el cual la norma le faculta a recurrir a un proceso de conocimiento en el cual haga valer su derecho de posesión, lo cual supone acreditar el título, ¿no? Que justifique su derecho, más allá de solo hecho de haberse o no encontrado en posesión del inmueble a la fecha del acto perturbatorio de exposición. ¿De qué figura estamos hablando? ¿De qué tipo de proceso estaríamos hablando en este caso? A ver, alguien que quiera levantar su manito, alguien que quiera comentar, ¿qué tipo de proceso se está hablando? ¿Qué tipo de vía procedimental o qué tipo de proceso? No más de vía procedimental, porque me ha dicho, tienes que hacerlo en conocimiento. Samuel, Luis, hay que darle también la posibilidad, a ver, Samuel, ya, y después Luis, que se encienda su cámara. Ok. Yo creo que es un proceso de autor de acá de desalojo, podría ser de posesión por el contrato de arrendamiento, que una persona haya, de modo de arrendatario, haya arrendado un bien y después se le pretenda desalojar por por otra persona, ¿no? Y acá hay un conflicto, hay una posesión que es a través de un contrato de arrendamiento, que su formalidad puede ser verbal o escrita, no hay una formalidad absoluta, y por lo tanto creo que podría ser aquí a través de un conflicto de desalojo, un proceso de desalojo. Como se dice, a través del proceso de conocimiento, que es el proceso más largo. Ya, ya. Me parece interesante tu opinión. Luis, tu audio. Ahora sí. Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas Buenas, tardes. sí, sí, te escuchamos. Sí, bueno, primero, quien le habla no es abogado, es biólogo, pero Mira. me interesa el tema.
Por lo que menciona, quizá harías una prescripción adquisitiva, pero también menciona acreditar el título. O sea, yo entiendo que no cualquier persona que posee un terreno, ya sea por terreno o bien inmueble o lo que sea, 10 o 20 años, o en todo caso lo aclarará en esta exposición, podría solicitar o sea, bueno, adjudicarse o hacerse propietario por esa vía, ¿no? Entiendo que debería tener algún medio que, digamos, como el justo título, ¿no? Alguna compraventa o algo que acredite que lo ha adquirido de buena fe, o también lo puede hacer de buena fe y de mala fe y después intentar hacer prescripción adquisitiva. Y por último, tal vez ya no tenga ocasión de participar, sí me interesaría como biólogo, como ciudadano, entender en qué situaciones un abogado debe orientar si hacer una prescripción adquisitiva. O sea, a mí me interesaría distinguir eso, en qué situaciones orienta uno a hacer prescripción adquisitiva, desalojo de ocupante precario, reivindicación, el otro que mencionó en esta clase, que por primera vez lo escucho, Usurpación, usurpación mejor y el del derecho mejor derecho, exacto. de propiedad. Entendiendo esas cosas, quizá me fortalecería bastante como biólogo y como ciudadano. Muchas gracias. Correcto, correcto. A ver si nos da tiempo para eso. Pero en principio, mira, todas las figuras que tú has hablado tienen una característica importante que es hablar del derecho de propiedad. En todos esos procesos, ¿no? Se habla de el derecho de propiedad. Y todo va a depender del caso en concreto. O sea, por eso decía, el abogado tiene que conocer instituciones y de acuerdo a las instituciones aplicarlas al caso en concreto. Entonces, si yo vivo de manera pública, pacífica y continua en a ver, me metí a una casa, puede ser incluso hasta por la fuerza, me metí a una casa, empecé a vivir, todos me dicen, hola vecino, hola, hola, hago mis polladas, los invito a Alma Bella o Agua Bella, creo que estaban escuchando ahí nuestro amigo, vienen los vecinos, oye, y algún día pasan los 10 años, nadie me dice nada, inicio un proceso judicial, los llamo a los vecinos para testigos y el juez me declara propietario por haber ocupado el bien durante ese tiempo, ¿no? De manera pública, pacífica y continua durante 10 años. Aun cuando haya entrado de manera violenta, pero como nadie me denunció, nadie me demandó, yo puedo seguir ejerciendo el derecho. Pero si ya alguien me quiere sacar, viene el propietario y hay procesos judiciales, hay denuncias, ya no es pacífica mi posesión, por más que pueda tener más tiempo. O cuando yo reconozco la propiedad de alguien, o sea, yo la alquilé, tengo más de 10 años alquiler, como tengo más de 10 años, ahora soy propietario, no. Entonces, todo va a depender de la situación en cada caso en concreto. Pero en este caso, quería saber a qué tipo de proceso estaríamos refiriéndonos, ¿no? A qué tipo de situación, porque habla de un proceso de conocimiento. Entonces, no podría ser un desalojo, porque el desalojo, la vía es sumarísimo, ¿no? No podría ser una prescripción adquisitiva porque la vía es abreviada, pero la Corte Suprema dice, oye, tú puedes hacer esto, no puedes demandar esto, pero en la vía del conocimiento. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo de repente ahí? ¿O algo distinto quieres comentar, Julio? Doctor, ¿Cómo? me refería a la casación que usted pone, el artículo 601, ¿no? Ya. Se llama los famosos acciones posesorias o defensa de la posesión, como es el interdicto de retener, interdicto de obrar nuevo y interdicto de obrar peligroso, ¿no? Las formas de cómo defender la posesión cuando uno está en posesión de un bien, ¿no? Claro que esta posesión del bien tiene que estar garantizado con un justo título, si no sería un poseedor precario. Ya. Pero en esos casos, ¿este tipo de pretensiones se tramitan en un proceso de conocimiento? A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere opinar? Marco. Doctor, Sí. buenas tardes. Doctor, bueno, actualmente nuestro Código Procesal Civil solamente regula dos interdictos, ¿no? Que son la de retener y recobrar.
Pero lo que aquí en la casación, lo que está recomendando, creo que la Corte Suprema, si más no me equivoco, es que es el caso que se discuta a través de un proceso que se llama mejor derecho a la posesión, me parece, doctor. Gracias, doctor. No tengo nada que decirte. Eso es, porque fíjate, y pone entre comillas la Corte Suprema, derecho a la posesión. Por eso yo les preguntaba, ¿existe el mejor derecho a la posesión? ¿Se puede demandar mejor derecho a la posesión? Era una discusión, ¿no? No, se puede declamar solamente el mejor derecho a la propiedad, porque la posesión tiene otra característica a diferencia de la propiedad. Y mira cómo la Corte Suprema nos dice, más allá de lo que señaló tu compañero anteriormente de los interdictos, que son otros mecanismos de defensa de la posesión, se puede demandar el mejor derecho a la posesión. Por eso ustedes ven en comillitas, ¿no? Derecho a la posesión, ¿no? En un proceso de conocimiento, o sea, no en uno sumarísimo, no en uno abreviado, ¿no? Igual que el mejor derecho a propiedad, el mejor derecho a la posesión, ¿no? Se puede hacer valer, ¿no? En un proceso de conocimiento, donde dice acreditar el título que justifique su derecho, más allá, ¿no? De solo hecho de verse o no encontrado en posesión del inmueble a la fecha del acto perturbatorio o desposesión. Mejor derecho a la posesión. Entonces, ¿hay la posibilidad de detentar ese tipo de figura? Sí. Vamos yendo con las preguntas que por ahí hay. A ver, para demandar la prescripción adquisitiva se tiene que tener, dice, a ver, ¿por qué no? Se tiene que tener el mejor, a ver, para demandar la prescripción adquisitiva se tiene que tener la postura de ocupante precario. No, a ver. La figura del ocupante precario es una figura mediante la cual quien está ocupando el bien no tiene derecho o no tiene título para ocupar. Entonces, si yo tengo la calidad de ocupante precario, no podría acceder a la prescripción adquisitiva de dominio, porque casualmente en el ocupante precario me están diciendo, oye, tú no tienes ningún título, o sea, ni de hecho ni de derecho. Y para yo demandar prescripción adquisitiva, yo me considero propietario. Tengo un título, ¿no? Que me puede acreditar que es el transcurso del tiempo bajo estas características, ¿no? Se puede demandar una propiedad porque está en, ay, no sé por qué no se ve completo, porque está por acciones y derechos, claro. Yo puedo demandar, como con el caso de Reader. Imagínense, Reader y yo nos compramos un edificio, 50% cada uno. Yo me dedico a la buena vida, ya a mis 52 años quiero ser Sugar Daddy, por ahí me enamoro de una chica llamada Melissa, empiezo a darle tarjetas, ¿no? Otro cantante cumbiambero más me convierto. ¿Cómo se llama este muchacho que lo han ampallado hace poco? Ya me olvidé de su nombre, que todos quieren ser como él, ¿no? Cada 3 años cambias de pareja. Entonces, Cristian, ¿no? Cristian Domínguez. Así es ya. Un Cristian Domínguez, pero a sus 52 años. Listo. Y me lleno de deudas. Y resulta que el banco me quiere cobrar y dice, tú tienes una propiedad acá. Listo. ¿Embargarán toda la propiedad o solamente el 50%? Evidentemente, solamente el porcentaje que me corresponde a mí. Así es, el 50%, Mirta. Entonces, hay que tener en cuenta ello. ¿Se puede prescribir un terreno del Estado? No, terreno del Estado, ya olvídate. Tú me dices del Estado, no se puede prescribir nada que sea de propiedad del Estado. Que se puede adjudicar, uno puede pedir una adjudicación del Estado de algunos terrenos que por su naturaleza, características, y es lo que se da, por ejemplo, en algunas ciudades, podría darse, ¿no? Pero propiamente no, los bienes del Estado no tienen esta característica. Otra de las casaciones ya, a ver, Dante. Esta complementa un poco lo que estábamos hablando hace un momento. Dante, te escucho. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Y estamos hablando de la posesión. La posesión se puede comprar, y es así, puede ser la prescripción adquisitiva de dominio o los recibos de la otra persona del anterior que te dio la posesión. Cumpliste los 10 años cuando la señora o su anterior dueño te la vendió. Puedes hacer la prescripción adquisitiva de dominio con los recibos de luz, agua, autovalor,
Esa es mi pregunta, doctor. Gracias. Excelente. Hay algo que se llama suma de plazos posesorios. Y el código permite la suma de plazos posesorios, es decir, Héctor lo ocupó 3 años y después Reader 5 y después tú lo ocupas los otros 3 años o 2 años que faltan. No hay ningún problema. Se puede comprar, entre comillas, esa posesión, ¿no? Estás tú detentando que ha habido un circuito en el tiempo donde lo ocupó Héctor, lo ocupó Reader y lo estás ocupando tú, ¿no? Sobre eso también hay alguna jurisprudencia que ha hecho referencia a este tema, la suma de los plazos posesorios que me permitan casualmente detentar ello. Con relación al tema de los recibos de agua, en un principio, y esto, por ejemplo, sí yo cuestiono, la Corte Suprema ha establecido, ¿no?, que quien prescribe tendría que tener los recibos de agua, luz, a tu nombre. Entonces yo digo, yo estoy poseyendo el bien, ¿no? Estoy ocupando un bien. Yo no puedo irle a la empresa de servicio y decir, oye, ponlo a mi nombre porque lo estoy ocupando. O sea, me va a decir, ¿tienes un título, un contrato de compra-venta, algo para acreditar? Y me va a decir que no, no me va a permitir. Entonces, ¿cómo la Corte Suprema me puede exigir a mí que para yo prescribir tengan que los recibos de los servicios públicos estar a mi nombre? Es imposible. Hay algunas personas, pero sí, sí se puede hacer, doctor. Tengo mis dudas, pero basta que yo esté pagando el servicio, yo tenga el recibo, significa que yo lo he pagado. Oye, el propietario aparece Héctor Borda, pero quien quiere prescribir es Reader. Sí, pues, pero si Héctor lo hubiera pagado, Héctor tendría los recibos. ¿Por qué lo va a tener que tener Reader? Por eso Reader ha iniciado un proceso. Además, no es el único medio de prueba. Se compró un celular, ¿no? Se compró su iPhone 18, ahí está su recibo con la dirección, tiene una tarjeta de crédito, le llega ahí las cuentas, ¿no? El doctor Rioja le está diciendo a Reader, Reader, hace un mes que no me pagas, pues Reader, una carta no te Reader, por favor, o Reader, inclúyeme en los próximos diplomados, si no, y le mando su carta no te, ahí está la dirección. Entonces, tengo que tener un conjunto de medios probatorios, porque es uno de los procesos que mayor medios probatorios requiere, ¿no? Para acreditar casualmente esa posesión pacífica, pública y continua durante 10 años. Todo lo que llegue a mi domicilio lo guardo, todo lo que aparezca en mi dirección y mi nombre lo guardo, porque me va a permitir lograr esto. Pero sí, sí hay la posibilidad de suma de plazos posesorios. Y fíjese, en esta casación ya hace expresa mención, dice, demandar mejor derecho de posesión, ¿no? Y casualmente también decía hace un momento uno de los chicos, ¿no? El tema de los interdictos. Y acá está muy claro, ¿no? Como la Corte Suprema, a diferencia de los interdictos, la acción posesoria tiene como objeto, dice, la tutela del derecho a la posesión. Esto es, que está destinada para aquellos titulares de algún derecho real, fíjense, hablamos de derechos reales, en virtud del cual reclaman la restitución de la posesión. De ahí que mientras en los interdictos el demandante debe acreditar haberse encontrado en posesión del bien, así como el hecho perturbatorio o desposesorio, según se trata del interdicto, retener o recobrar, respectivamente, en las acciones posesorias se debe acreditar el título que justifique el derecho a la posesión. Fíjese, qué interesante esta jurisprudencia. Por eso les digo, más allá a veces de analizar un poco el código, leer los artículos del código, o de repente qué es lo que dice tal o cual autor, que lo pueden hacer ustedes. Reader me encargó, doctor, estos chicos tienen que salir así, doctorados en lo que es posesión y propiedad. Así que dije, no, jurisprudencia para todo el mundo. Así que con su yapita más, como siempre pedimos los abogados. Entonces, en esta casación también, ¿no? Ya habíamos hecho referencia a este llamado derecho a la posesión, quería reiterarlo un poco acá, y en esta otra jurisprudencia también hace mención al llamado mejor derecho a la posesión, ¿no? ¿No? Dando propiamente las características. Entonces, si nosotros iniciamos preguntándonos, ¿es posible mejor derecho a la posesión? Sí. ¿Y quién lo establece? Oye, pero doctor, en el código no veo. El código procesal no dice dentro de los procesos de conocimiento en su listado el mejor derecho a la posesión. No, pero lo está diciendo la jurisprudencia, lo está estableciendo nuestra Corte Suprema que puede desarrollar según el caso en concreto.
Entonces, como un bonus track, ¿no? Como se dice, la yapita, ¿no? Que siempre nosotros queremos o necesitamos, ahí está. También van a encontrar ustedes que el Tribunal Constitucional ha hecho referencia a la posesión en estas sentencias, ¿no? Que ustedes le dan un clic y los envía directamente a la página del TC, así que vuelvo a reiterar, no se preocupen, Reader Micho Doctor, haga las mejores diapositivas que pueda porque se los voy a dar a mis alumnos. Entonces, con mucho amor, con mucho cariño, es más con corazoncito se los voy a enviar a ustedes para que por favor no solamente quede guardado en su archivo, descarguen, lean, revisen. Les voy a dejar como tarea eso, ¿no? Lean estas sentencias de repente por grupos, ¿no? Un grupo la primera sentencia, otro grupo la segunda, así la tercera, y encuentren cuáles son los argumentos o los fundamentos en los que el Tribunal Constitucional hace referencia a la posesión, ¿no? Me va a permitir leer, me va a permitir diferenciar, porque una cosa es demandar posesión en un proceso ordinario, ¿no? Que hemos visto, un proceso de conocimiento, uno sumarísimo, y demandarlo como una acción de garantía, ¿no? Como pueden ver ustedes, en el caso de un proceso de amparo o incluso hasta en un habeas corpus se puede establecer el tema de la posesión. Entonces traten de repente Reader se encarga, le voy a dejar esa chambita a Reader, que haga grupos, o que de repente todos hagan todo, y por ahí de cada sentencia ustedes extraigan, y eso es como tarea que nos va a permitir aprender a nosotros un poquito más. Veo algunas preguntas más, les voy a pasar las jurisprudencias, no se preocupen. ¿Podría explicar el distingo respecto a conceptos de mejor derecho a la posesión, derecho a la posesión y las normas que garantizan? A ver, Antonio, no es que te quiera hacer quedar mal, pero si retrocedes un poquito, porque vas a tener el video a la mano, vas a ver que hemos hablado al inicio de qué era la posesión, los elementos, del derecho de posesión, y estamos hablando casualmente de las características que establece o ha establecido la Corte Suprema en lo que es el mejor derecho de posesión. ¿Hay jurisprudencia con respecto a la compra de contrato verbal? Sí, sí hay resoluciones de la Corte Suprema que ha hecho referencia. Es que no es que solamente se quede en un contrato verbal, tiene que haber documentos que acrediten la existencia de este contrato verbal. Como te decía, yo le digo a Héctor, te vendo mi propiedad, ya, doctor, deposítame, porque si me da la mano el dinero, o sea, no va a quedar huella. Entonces, si ustedes quieren tener algo que acredite, tiene que haber un elemento probatorio, no como la canción, que no quede huella, no, si no les pasaría lo que le ha pasado a Cristian Domínguez, porque deja huella, ¿no? Sino porque a mi maestro y mi sensei, el doctor Vilches, nadie lo captura hasta ahora. Me refiero a los distingos, las diferencias que pueden haber, es que en el derecho a la posesión es un acto, ¿no? Que detenta un sujeto, una persona respecto de un bien, es una situación de hecho. Todo lo que tengas a tu alrededor, Antonio, ¿no? Está vinculado a un derecho a la posesión, porque tú detentas una actuación directa con relación a ese bien. Ahora, que alguien venga y quiera decir también, oye, ese mouse que está ahí es mío, demuéstramelo pues, ¿no? Como decía un presidente, demuéstramelo pues. Entonces, él también está reclamando un derecho a la posesión. Viene tu hermana y dice, oye, dame la laptop, no, que es mía, no, que es mía. Discutiremos ese mejor derecho a la posesión. ¿Quién la tiene? Y el derecho como tal es el ejercicio de ese derecho, la defensa que puedo realizar sobre mi derecho a la posesión. Así, eso de manera muy breve. Quiero consultar algo, consultas, te doy mi teléfono, Américo, ahí bueno, dice, consultar algo, tengo, pero me interesa su opinión. ¿Qué diferencia encuentra entre la teoría de posesión de Jering y Savigny, teniendo en cuenta la teoría que nos abocamos de la de Jering? Sin embargo, para la precisión adquisitiva, seguimos todavía la teoría de Savigny bajo el ánimos. Claro, uno de los aspectos doctrinarios. Y te juro, Américo, que me gustaría desarrollar esto porque es una discusión de dos teorías muy interesantes, pero yo soy un poco más práctico en este curso,
¿no? Te voy a dar algún material de repente que te pueda orientar sobre este tema, pero en nuestro sistema propiamente encontramos esto. Ah, para tu tesis. Ah, excelente. Si quieres, lo conversamos por interno. Em, pero es muy importante lo que ha establecido ya en la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que vemos actualmente con relación a ese ánimos, ¿no? Es muy importante lo que establece ya diversa jurisprudencia respecto a este tema. Y recuerda tú, si vamos en el contexto de cuándo Savigny, cuándo Yering tenían esta teoría, bajo qué características, y qué momento económico, social y político se dio, te va a permitir entender un poco mejor y cómo ha ido variando este aspecto. Sí, incluso bueno, yo también asesoro para el tema del tema de tesis, así que no hay ningún problema que podamos por ahí llegar a un apoyo, a un acuerdo, no hay ningún problema. Ya con Reader se contactan para que puedan tener mi teléfono o mi correo electrónico. Bueno, se nos ha acabado propiamente el tiempo.